Instituto Electoral del Distrito Federal. Buenos días a todas y a todos. No sé si podamos ir empezando, las personas que tomen sus lugares, por favor. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecerles a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy a esta reunión de la red de observación. Me da mucho gusto ver caras que hace mucho tiempo no veíamos. Me da mucho gusto ver las caras que nos acompañan constantemente en esto. Entonces, creo que podemos empezar o más bien les platico, sobre todo a los que se están volviendo a reintegrar con nosotros. Esta reunión y este taller proviene de justamente la solicitud de muchos de ustedes de conocer sobre el presupuesto participativo en miras ahora de que empezamos y que la convocatoria acaba de salir. Trataremos de que sea una plática un poquito más para conocedores, sin embargo, les rogaría que si de repente ustedes creen que tenemos que regresar o nos tenemos que ir un poquito más despacio, con toda la seguridad de levantar la mano y pedirles a nuestros compañeros de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación que lo haga. Trataremos de ser muy ejecutivos, 1 hora, para después poder pasar a la reunión con la consejera Gabriela Williams y con consejeros de la Comisión de Vinculación que nos acompañarán. Para no dar, más bien para apurarnos en el inicio de este taller, quiero primero agradecer a la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, al director ejecutivo, el doctor Jesús Arturo Flores, sí, ya le estoy cambiando el nombre, Arturo Flores, quien tuvo toda la disposición en el momento que nosotros fuimos a buscarlo y le comentamos que justamente era una de las inquietudes de la red tomar este taller, y contamos en todo momento con el apoyo para realizarlo. Primero, pues antes de empezar, quiero presentarles a las personas de la dirección que nos van a apoyar y irles diciendo los temas que tratará cada uno. A mi derecha tengo a Manuel García Urrutia, él es director de Organización de Participación Ciudadana y nos presentará el tema de reforma a la Ley de Participación Ciudadana del año 2016. También contamos con Julio César Jacinto Alcocer, él es subdirector de Programas y Proyectos de Participación Ciudadana y hará la presentación del sitio, ubica los proyectos ganadores de Presupuesto Participativo 2017, invitación a realizar observación y seguimiento a los proyectos. También nos acompaña Consuelo Casas Chouzal. Ella es asesora del consejero Pablo Lezama Barreda, que es el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, y ella nos presentará el papel de las organizaciones de la sociedad civil en materia de presupuesto participativo. Y también tenemos a Isela González Flores, que ella es subdirectora de formación de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, y bueno, nos hará una invitación a replicar la capacitación para la elaboración de proyectos, presentación de material didáctico disponible. Entonces, como ya lo comenté, empecemos, y por favor, cualquier duda, tendremos una sesión de preguntas y respuestas al terminar la intervención de mis compañeros. Sin embargo, insisto, si de repente creen que vamos muy avanzados, muy rápidos, por favor, siéntanse con la comodidad de avisárnoslo y poderlo expresar a los expositores. ¿Vale? Entonces, Manuel, por favor. Prefiero pararme, quizá robarme un micrófono. Inalámbrico. Sí. Gracias, señor. Pues buenos días a todas, a todos. En efecto, como decía Idalina, y lo agradecemos que nos haya considerado para poder tener esta charla con ustedes, en particular sobre el tema de las reformas a la Ley de Participación Ciudadana. Y a esto nos referimos básicamente a las 2 reformas que hubo el año pasado, que tiene que ver con una reforma en mayo,
publicada en mayo y otra en la Gaceta Oficial también publicada en noviembre. Pero antes de avanzar, quisiera saber más o menos el grado de conocimiento que tienen ustedes de esto. ¿Qué reformas conocen que se hicieron el año pasado en materia de la ley de participación? ¿Alguien conoce reformas importantes que se hicieron? Sí. La primera que se hizo fue para unificar las fechas de la consulta sobre el presupuesto participativo con la elección de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos. ¿No? Esa fue una reforma que se hizo. Ya. Esa fue la de mayo y fue muy importante porque, como ustedes sabrán, el año pasado teníamos, de acuerdo a la ley anterior, la necesidad de hacer una elección para comités y consejos que se hace prácticamente a mediados de año, en agosto, y teníamos que hacer en noviembre la consulta ciudadana sobre el presupuesto participativo, que son dos esfuerzos importantes donde el Instituto despliega todos sus recursos, incluso nos faltaban recursos, pero la reforma lo que hizo fue hacer concurrente la elección de comités y consejos, comités ciudadanos y consejos de los pueblos, y también la consulta ciudadana sobre el presupuesto participativo, y cambiándola para septiembre. En ese sentido nos dio un mes más para la elección, pero nos acortó para el Consejo Ciudadano. Y luego nos dice esa ley que hay que convocar en abril, ¿no? Pero como esta ley se aprobó en mayo, entonces nos dijo, bueno, se convoquen de inmediato y que se realice estos procesos. En realidad, la idea de la presentación es que actualicemos conocimientos sobre esto de las leyes. Trataré rápidamente de hacer un esbozo, no me iré a la parte de detalle, como decía Idalina, sino más bien a las cuestiones que tienen que ver con las reformas en concreto para que las podamos entender. La idea es comprender qué cambios ha habido a la ley de participación, que sin duda le falta mucho para tener una ley realmente más a modo, más ad hoc a lo que necesita la ciudad, y también lo que tiene que ver con las reformas que están orientadas al presupuesto participativo, que es mucho el tema que vamos a ver, ¿no? Un análisis que hacemos es básicamente un recuento de la parte histórica sobre la ley de participación. Como ustedes saben, nuestra primera ley se aprueba en 95 y ahí se aprueban algunas instancias ya de participación ciudadana. En 97 tuvimos ya una elección democrática en la ciudad, producto precisamente de esa dinámica que traíamos. En 98 se hace la segunda ley de participación y en 99 por primera vez elegimos ya de manera más formal lo que llamamos los comités ciudadanos, ¿no? También ahí se realiza la primera consulta ciudadana sobre presupuesto participativo. De hecho, en 2011 hicimos dos, ¿no? Una que era equivalente al 2010 y la de 2011, y después hemos hecho una cada año. Sí, esa fue para efectos de la organización de los comités vecinales, que de hecho de ahí ya no se volvió a hacer hasta 2010, ¿no? 10 años nos tardamos en volver a repetir una elección. Hay una tercera versión de ley de participación donde se crean los consejos ciudadanos delegacionales, que es un organismo que trata de sintetizar o juntar a los comités ciudadanos de las colonias y tener una interlocución mucho más clara con los jefes delegacionales. Las reformas más importantes quizá se dan en el 2010, donde ya queda claro y establecido la estructura de representación ciudadana en las colonias y lo que tiene que ver con la consulta ciudadana de presupuesto participativo, que es donde les decía que se hicieron las dos consultas en un mismo año, y a partir de ahí cada año hemos realizado una consulta ciudadana para el presupuesto participativo. Este es un mecanismo interesante, adolece de muchas cosas, quizá la lógica de quien exportó el presupuesto participativo tenga que ver mucho con la necesidad de deliberación. Por ejemplo, en Brasil el presupuesto participativo dura todo el año, no se resuelve en una jornada, sino es un proceso de consensos y de construcción, de análisis de necesidades, diagnóstico, de construcción de acuerdos entre distintas regiones para llegar al presupuesto participativo. Aquí no, aquí se hace solo una jornada
de consulta sobre distintos proyectos y nuestra deliberación queda un poco coja porque en realidad los tiempos de difusión son cortos, pero en fin, esa es parte de la lógica con la que hemos ido construyendo este mecanismo que sería muy útil en la formación de ciudadanía, ¿no? Y que de hecho lo es a pesar de sus problemas. Y les decía que tuvimos 2 reformas el año pasado. La primera, que fue la más importante, que decía nuestro compañero, tenía que ver con la concurrencia de los procesos electivos y consultivos, y eso generó en la ley distintos vacíos muy importantes, porque no quedaban claros, por ejemplo, cuándo terminaban los comités ciudadanos, ¿no? Teóricamente terminaban en septiembre, porque así estaba en la ley, y empezaban en octubre los nuevos comités, pero ahora con la reforma, pues tuvimos que mover todo, y entonces se tuvo que hacer una nueva reforma en noviembre que ya actualizó los movimientos. Por ejemplo, los comités que terminaban en septiembre se les extendió su plazo hasta enero, de tal manera que cubrieron todo el periodo. Los consejos ciudadanos delegacionales que también acababan con anticipación, los habíamos hecho, porque como terminaban los comités y consejos en septiembre, también ellos terminaban el último de septiembre su periodo y se les extendió también hasta fin de año. Entonces se ampliaron los periodos de los comités y lo que hizo la reforma de noviembre fue precisamente solventar esos vacíos que tenía la ley. Pero además creo, y esta es la parte importante para efectos del presupuesto participativo, creo un nuevo artículo donde se le da vida a una cosa que le llaman el órgano técnico colegiado, ¿sí? En materia de presupuesto participativo. ¿Ustedes han oído hablar de esto, del órgano técnico colegiado? ¿No? Bueno, ustedes saben que los proyectos que se presentan cada año para el presupuesto participativo son dictaminados por las delegaciones. En realidad la ley no obligaba a que se presentaran los proyectos a las delegaciones. Lo que pasa es que las primeras experiencias que se tuvieron es que la gente proponía proyectos, la gente los votaba, pero a la hora de poderlos instrumentar no se podía. Entonces se acordó que las delegaciones dictaminaran técnicamente la viabilidad de esos proyectos y ahí es como se introdujo sin que estuviera en la ley de participación. Después de eso, siempre quedó como, o sea, la convocatoria que emite el instituto cada vez es realmente un complemento de la regulación de la ley, porque la ley no tiene muchos elementos para el presupuesto participativo, entonces realmente la convocatoria servía de alguna manera como complemento de regulación o de normatividad de todo el mecanismo, de todo el procedimiento, y ahí se incluía lo de la dictaminación. Pero ahora sí, en noviembre, se crea este órgano técnico, que además le quita directamente a la delegación la dictaminación de los proyectos. ¿Qué es lo que hace? Crea un órgano colegiado, donde hay 5 personas que pone la delegación. O sea, el delegado escoge a 4 personas de su equipo, uno de ellos como secretario, tiene que integrar al órgano de control interno, o sea, la Contraloría, la tiene que integrar entre sus 5 integrantes al órgano técnico. Luego dice la ley, tiene que haber 3 electos de la mesa directiva del Consejo Ciudadano Delegacional. O sea, las mesas directivas de los consejos ciudadanos delegacionales, que es uno por delegación, tiene que elegir entre ellos, son 7 integrantes, a 3 que van a ser parte del órgano técnico colegiado. Y luego dice la ley, y además debe incluir a 2 especialistas académicos de universidades reconocidas o de prestigio en la ciudad. Entonces tiene que incorporar a 2 académicos, o sea, les tiene que invitar a este órgano técnico. Este órgano técnico va a ser el responsable de hacer los estudios de viabilidad y de fundamentar y de motivar cada uno de los dictámenes de las delegaciones. Es algo nuevo, o sea, es algo que va a estar realmente interesante. ¿Por qué? Porque hay varios vicios que venimos arrastrando y ustedes lo saben mejor en materia de presupuesto participativo. Y a veces la gente se desanima mucho y dice, ¿para qué votar si finalmente las delegaciones cambian los proyectos a lo que ellos quieren o van induciendo, ¿no?, a través de la dictaminación que solo salgan los proyectos que quiere la delegación? Entonces había como mucho malestar. Entonces este órgano técnico vamos a ver cómo juega en esa lógica, vamos a decir, que a veces es inercial de los delegados imponer o desde las delegaciones imponer los proyectos ganadores. Entonces, sin embargo, hay que ver que sí implica una complejidad el que 10 personas se tengan que poner de acuerdo,
para poder determinar cuál es la viabilidad de los proyectos. Y cada vez son más numerosos, ¿no? Les platico, hace 2 años tuvimos alrededor de 12,000 proyectos, de los cuales nos batearon como 4,000, o sea, se pusieron a consulta como 8,000. En ese entonces éramos cerca de 1,780 colonias, ahorita somos 1,812 colonias y pueblos, son 48 pueblos los que tiene reconocido en materia de participación del instituto, y las otras son colonias, entonces tenemos 1,812. El año pasado tuvimos cerca de 19,000 proyectos presentados, de los cuales 7,000 y cacho nos los batearon las delegaciones y pusimos a consulta alrededor de 12,000. Entonces, ahora vamos a tener más tiempo, porque, repito, el año pasado el tiempo para la presentación de proyectos, la difusión fue más rápido, fue de mayo a septiembre, ¿sí? Pero ahora empezamos en abril, ¿no? De abril a septiembre, a la primera semana de septiembre que vamos a tener el proceso. Lo que llamamos mesas, es realmente un poquito antes, es el 30 y 31 de agosto, que se empieza con la votación o la emisión de opiniones vía internet, y el día 2 es el día que se hace 2 o 3, el 3 es el día que se hace la consulta en mesas de manera tradicional, con urna y todo esto, ¿no? En cada colonia de la ciudad. Entonces, este mecanismo ahora va a tener más tiempo, cerca de 90 y tantos días para difundirse. Entonces vamos a ver cuántos proyectos se presentan. Lo digo porque eso habla de la complejidad para el órgano técnico de dictaminar, ¿no? Hay delegaciones que son muy profusas en cuanto a presentación de proyectos, la Gustavo Amadero, Iztapalapa, ¿no? Entonces son más de 3,000 proyectos que este órgano técnico va a tener que dictaminar, ¿sí? Entonces, nada más se lo señalo para que vean cuál es la importancia de este mecanismo. Entonces, eso es básicamente lo que quería comentarles en cuanto a la historia. Si quieres, rápidamente les diré quiénes son autoridades. Esto también está reforzado en las reformas de noviembre. Autoridades en materia de participación, cada uno tiene un rol que jugar. Sin embargo, ahora la ley de participación, si quieres pasamos la que sigue, la ley de participación no solo ya da tareas de formar, fomentar, capacitar, que aquí, por ejemplo, hay una cuestión que es un poco injusta. Toda la parte de difusión del presupuesto participativo recae en el instituto, cuando esta es una actividad compartida. Las delegaciones, las autoridades del gobierno de la ciudad, la propia asamblea tendrían que estar involucrados en la difusión del presupuesto participativo. No lo es así, ¿no? O sea, todo el esfuerzo que hay es del instituto y es muy poco, y eso también gravita. Eso más los resultados a veces de las consultas, por lo que les decía, gravita en que tengamos una baja participación. Es cierto que la gente elabora proyectos y hemos logrado que cada vez haya más proyectos, pero también es cierto que a la hora de opinar, opinan muy pocos. Y cuando hemos hecho sondeos en la gente de qué piensan sobre el presupuesto participativo o qué saben del presupuesto participativo, de cada 10, 2 sabrán sobre el presupuesto participativo. Realmente muy poca gente sabe, ¿no?, sobre el presupuesto participativo. Entonces tenemos que aumentar muchísimo más la difusión. Y aquí es muy importante el rol que jugamos todos nosotros. Sí. Sí. Muchas gracias. Yo soy Regina Santiago, soy presidenta del OMSIM, que es un observatorio de medios. Entonces, esta parte de la difusión es justamente el punto que nosotros observamos. Entonces, sí quisiera preguntarte un poquito, que abundaras un poquito más en esto que nos estás planteando, que ya es parte de la observación que nosotros hemos hecho, que falta muchísima difusión. Pero bueno, entonces no nada más tendría que recaer en el instituto, tendríamos que involucrar a las otras instituciones. O sea, en este diagnóstico, si pudieras ampliarlo un poquito más, y bueno, pues para que podamos también nosotros comenzar nuestro trabajo. Muy bien, te agradezco. Tienes razón, el problema central es que la difusión se ha concentrado en el instituto, y el instituto lo hace a través de distintas activaciones. Hacemos jornadas, salimos con distintos sectores, vamos a universidades, establecemos folletos,
carteles y algunos spots que utilizamos en los medios en función de los tiempos que tiene el instituto a partir de lo que el INE nos otorga. Entonces, esos son los espacios que utilizamos. Entrevistas de los consejeros, hay una conferencia de prensa hoy al rato de consejeros en un distrito, si no es que ya fue en el distrito 12. O sea, hacemos realmente una actividad, vamos a decir, de activistas, ¿no? O sea, en cada uno de los centros o de las oficinas distritales del instituto. Se contrata un poco de gente, tenemos muy poca gente, más o menos el promedio con el que funciona una oficina distrital aquí es de 3 a 4 personas, hoy se duplica un poco para aumentar esta actividad, y realmente son gente ya muy comprometida en la promoción y la búsqueda de proyectos, pero repito, eso no es suficiente porque nos quedamos mucho en la parte de aumentar la cantidad de proyectos que se van cada vez poniendo a consideración de las delegaciones, pero la parte del conocimiento, de la participación ciudadana a la hora de emitir, ahí estamos bajos, ¿no? Más o menos para que tengan una idea, el año pasado, como fue elección de comités y consulta ciudadana, fue alrededor de un poco más del 10% quien participó, ¿sí? Si vamos a 2 años, fue aproximadamente el 4%, ¿sí? Si le quitamos la elección de comités ciudadanos, bajó al 4%. Y es muy poco si estamos hablando, esto es en relación al listado nominal de la ciudad, es muy poca la participación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer mucho esfuerzo con gente como ustedes, que nos ayuda a promover, pueden ser observadores, pero también pueden promover que sus vecinos, sus familias, conozcan sobre lo que es el presupuesto, qué bondades tiene, y de ahí tratar de promover que la gente participe. Nosotros nos apoyamos mucho en las estructuras de los órganos de representación. Nosotros ahorita nos abocamos mucho a capacitarlas, a promoverlas, porque ellos son, les quiero decir, los comités ciudadanos son, el 80% de los proyectos que se presentan son de ellos, son de gente que es integrante de un comité ciudadano. Y a veces eso tiene cosas buenas y malas, ¿no? Uno, porque si yo soy coordinador interno de un comité, pues yo quiero que mi proyecto gane, ¿no? Entonces eso me puede hacer que acarre más gente, puede ser que haga o si tengo compromiso con la delegación, pues que mi proyecto esté en línea con lo que la delegación quiere. Entonces, repito, hay como muchas cuestiones que tiene el apoyarnos o no con los órganos de representación ciudadana, pero para nosotros son importantes porque son el referente más cercano hacia los vecinos, hacia las vecinas, y ahí es donde podemos nosotros promocionar el conocimiento del presupuesto participativo. Entonces, con ellos nos apoyamos mucho. Le hemos puesto especial énfasis, les digo que hubo cambios, entraron en vigencia o en funciones a partir de enero los nuevos comités ciudadanos y consejos de los pueblos. Entonces nos hemos metido muy fuerte en la capacitación y en el hecho de que nombren representantes de manzana, que tengan una idea. En la Ciudad de México existen alrededor de 70,000 manzanas. Hace 3 años tuvimos alrededor de 250 representantes de manzana, por lo menos identificados y reconocidos. Estoy hablando de 70,000. Ahorita le hemos metido fuerte a esto y ya llevamos un poco más de 2,000, ¿no? Necesitamos más, pero los representantes de manzana son claves precisamente para hacer la promoción directa. Mucho de la actividad que hacemos es de boca a boca, ¿no? O sea, sí. Bueno, aprovechando su mensaje, vengo en representación de Ciudadanía, pero también somos coordinadores del Comité Ciudadano de la Nochebuena. Acabamos de tomar el curso también allá con el IEDF en las comisiones distritales. Un comentario nada más sobre, realmente no podemos hablar de una capacitación de 2 horas. O sea, realmente lo que se está dando por el IEDF es una información de lo que constituye el presupuesto participativo y las bases del presupuesto. Yo creo que para poder realmente llegar casa por casa, ya tenemos, a propósito, acabábamos de hacer nuestros representantes de manzana y somos una colonia pequeña, ¿sí? Somos 16 cuadras. Entonces somos un piloto de un modelo de participación, lo que está usted mencionando. Sin embargo, lo que nos topamos es que con el poco tiempo, apenas salimos de los representantes de manzana y ya nos están pidiendo el presupuesto participativo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no hay un periodo realmente de capacitación en 2 semanas, ¿verdad? Para poder, yo me dedico también como consultoría a la formulación de proyectos. No hay manera.
¿sí? Que el ciudadano pueda entender en qué consiste un proyecto, cómo se formula un proyecto de a de veras, no un proyecto por ocurrencia, ¿sí? O porque yo quiero que se vea bonita mi calle, ¿sí? Si realmente, como dice la convocatoria, queremos proyectos sustentables, con impacto, o sea, yo creo que el acercamiento debiera ser, pues, ahora sí que interinstitucional, el IEDF, pero también con CEDUBI, también, ¿no? Con Ecopark. Entonces, ese es el sentido. O sea, yo creo que la parte de capacitación hay una gran área de oportunidad y eso para mí es la fuente de interés para que el ciudadano salga a la calle, ¿sí? A votar por un proyecto. Tienes razón, y estábamos hablando un poquito antes de que llegaras precisamente de la necesidad de que se involucren más instituciones en la promoción, y de hecho la ley los obliga, pero a veces no asumen de manera comprometida este compromiso, esta tarea, y entonces la hacemos solo el instituto. Y en efecto, lo único que hacemos es a través de los comités, de las organizaciones ciudadanas y de gente como ustedes, dar una capacitación de 2 horas, que en efecto la podemos entrecomillar. Damos unos manuales sobre el presupuesto participativo, algunos documentos que damos o que tenemos, tampoco son demasiados, pero tenemos documentos que tratamos de en cada evento darle a los participantes para que conozcan qué es el presupuesto participativo, cómo se elabora un proyecto, y tratamos de difundir todo esto, pero reconocemos en efecto que estamos ahorita, decía yo, estaban entrando los comités, lo estamos dando, va a ser un curso intensivo en los distritos y tenemos que entrarle ya lo del presupuesto participativo. Tenemos 6 años de esto, o sea, 7 ahora con este ejercicio que vamos a hacer. Entonces, la idea es ir ampliando el conocimiento y que la gente sienta las bondades del presupuesto participativo. La ley, con esto termina más la idea, tiene 3 pilares de los que se sustenta la ley de participación, que es la parte de quiénes son sus autoridades, quiénes son los órganos de representación ciudadana con los que se apoya la participación ciudadana en la ciudad y lo que tiene que ver con los instrumentos de participación. Si se dan cuenta, dentro de esos instrumentos no existe uno concreto que se llame consulta ciudadana sobre el presupuesto participativo. Es una modalidad de la consulta ciudadana. O sea, a pesar de que es un instrumento, quizá la joya de la corona en términos de participación en la ciudad, no es un instrumento reconocido. Y decía yo que en la ley hay pocos artículos que hablan de esto. Lo que ahora lo refuerza la reforma del noviembre del año pasado es lo que tiene que ver con el órgano técnico colegiado, que vamos a ver cómo opera, y que si eso realmente hace que las delegaciones de manera más objetiva, más transparente, se dediquen a dictaminar las propuestas de los ciudadanos. Básicamente, bueno, todos saben que el presupuesto es el 3% de lo que del monto del presupuesto de las delegaciones, se reparte por colonias, ¿no? Esto es un poco también medio injusto, porque hay, por ejemplo, Milpalta, que tiene 12 pueblos, pues a él le toca más o menos a 2 millones y cacho, ¿no? Pero hay lugares como la Cuauhtémoc o como Gustavo Amadero, donde el presupuesto por colonia es alrededor de 300,000, 350,000, o sea, para cada proyecto. Entonces, hay lugares que sí es muy importante el presupuesto participativo y lo defienden mucho, y hay lugares donde el recurso es más pequeño. Se pueden juntar colonias, se pueden juntar para tratar de sumar las cantidades y hacer que el presupuesto sea mayor, ¿no? Esa es parte de la cuestión. Es la dinámica del proceso el presupuesto participativo, que repito, no está en la ley, pero sí está en la convocatoria que emite el instituto. La convocatoria se puede consultar en la página del instituto y también hay una versión ejecutiva del mismo, ¿no? Normalmente se emite la convocatoria, que ahora ya la ley nos obliga a hacerlo en abril. Se registran los proyectos, que es un periodo amplio, les decía, son cerca de 90 y tantos días que se dieron hasta julio para registrar proyectos, se pasan a la delegación 30 días antes del proceso de la consulta tiene para dictaminar todos estos proyectos que les vamos presentando. Se difunden, que es un periodo muy poco, tenemos 3 semanas para difundir, que es otra de las cuestiones que es un talón de Aquiles nuestro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues haciendo foros en las colonias, pegando carteles en las colonias. Otra vez,
Solo el instituto, con el apoyo de los comités, es como podemos hacer la difusión. Están ausentes autoridades e instituciones que podrían ser muy útiles para difundir, para dar a conocer. Ahorita, por ejemplo, estamos haciendo unas jornadas con la Dirección de Regulación Territorial, ¿no? Están ellos haciendo unas campañas con notarios para regularizar propiedades y estamos yendo ahí, ¿no? Entonces, cuando nos invitan estas instituciones, procuramos hacerlo. Vamos a tener unos foros con delegaciones donde vamos ahora a tratar de manera conjunta hacer jornadas de promoción del presupuesto participativo. Y finalmente se emite la opinión ciudadana, que repito, son por 2 vías, uno de mis compañeros explicará, que es la vía remota o la vía por internet, ¿no? O sea, tiene que haber un preregistro. En la convocatoria dice qué periodo hay para preregistrarse, para poder emitir el voto desde su casa o desde cualquier tablet o celular del 30 y 31 de agosto. Y repito, ya con la credencial tiene que estar vigente. El corte que se hizo fue al 15 de julio para poder emitir la opinión, ¿no? Y finalmente, a la semana siguiente se emiten inmediatamente los resultados de los proyectos ganadores, y estos proyectos ganadores se le hacen saber a las autoridades para que sean integrados a sus presupuestos y a los programas de ejecución, ¿no? Ya nada más, eso es más o menos lo que la estructura de la ley no es un índice, sino los elementos más importantes que contiene. Si quieres la siguiente. Y aquí está básicamente las reformas que hubo, sobre todo en noviembre. Se incluyó un nuevo principio en los principios que hacen a la participación ciudadana, que tiene que ver con la perspectiva de género, y la cuestión de involucrar a más autoridades en la difusión, incluso en la sanción de los proyectos que no se ejecutan. ¿Cuáles son los puntos que la gente echa bronca de que para qué participan si finalmente las delegaciones hacen lo que quieren? Pues uno es, en efecto, que no hay una sanción y el instituto no tiene posibilidad de sancionar a las delegaciones que no ejecutan el proyecto. Ahora sí hay disposiciones muy claras de que el dinero se tiene que ejecutar en el año, en el ejercicio fiscal, y si no se puede sancionar. O sea, la Contraloría y la Auditoría juegan un papel muy importante. Una red de observación que tiene el instituto, es algo que no está en la ley, pero que nos ha funcionado muy bien, es invitar a gente como ustedes, a organizaciones de la sociedad civil, académicos, y viene el InfoDF y viene la Contraloría General. Y la Contraloría General de la Ciudad nos va informando cómo van reportando la delegación de los avances de los proyectos. Ya a esas reuniones también les interesa venir a los funcionarios de las delegaciones porque quieren saber cómo los están calificando. Entonces, ahí se han fincado ya responsabilidades administrativas para aquellas delegaciones que no están cumpliendo con el presupuesto. Entonces, eso es parte de las reformas que se hicieron. Lo que les decía de ampliar los plazos de los comités y consejos para establecer y actuar, o sea, poner en línea lo que decía la ley anterior con la nueva ley, ahora que son concurrentes la elección de comités y de presupuesto. Entonces se ampliaron los periodos de los comités y de los consejos ciudadanos delegacionales. Básicamente de eso se trataron las reformas, y la que sigue, que es básicamente la creación del 2.3 bis, que es lo del órgano técnico colegiado, que esa es la novedad que tiene la ley en este periodo, y que ya se refiere directamente al presupuesto participativo, y que vamos a ver cómo funciona, porque puede realmente ayudar a que ahora sí haya proyectos más cercanos a las comunidades, y que sean más innovadores, más creativos, y que se vayan más allá de reencarpetamiento o de bote de basura o de poner luminarias, ¿no? Que es donde las delegaciones orientan más el gasto del presupuesto. Básicamente eso es, no sé si sobre esto existe alguna pregunta. Sí. 40 distritos y la propuesta es que sean 33. ¿Cuál va a ser la reorganización que va a tener el instituto para este proceso? Para efectos del presupuesto participativo no nos pega, porque esto se hace en septiembre, y en septiembre, octubre empieza el proceso electoral, y es donde tendrá que entrar la nueva distritación. En el caso nuestro de 40 distritos pasaremos a 33, pero la reforma electoral no nos pega.
para efectos del presupuesto participativo. Seguiremos actuando con los 40 distritos y con la conformación territorial en materia de participación que tenemos. Ya cuando entre en vigor el código y empiece el proceso electoral, sí va a haber reacomodos, pero no en el presupuesto participativo. Eso no tiene impacto. De hecho, sigue habiendo 16 delegaciones que ahora serán alcaldías, pero para la elección que viene todo será igual. O sea, no le pega al presupuesto. Sí. Quería preguntar, porque va a haber bueno, en la anterior creo que estaba el comité del órgano técnico que va a evaluar. A mí me gustaría sí saber, y creo que sería fundamental para un observatorio, saber cuál es el impacto del presupuesto de los proyectos con presupuesto participativo. O sea, no nada más es el proyecto demagógico en el cual ya participamos, ya nos quedamos contentos y ya se hizo, sino cuál es el impacto que está teniendo los proyectos de presupuesto participativo y cuáles son los criterios de selección, porque dentro del mismo IEDF, digo, en los corredores, ¿no? Se dice, bueno, al fin y al cabo, finalmente los proyectos que apruebe la delegación y como los apruebe la delegación, así va a ser, ¿no? Entonces, sí me gustaría saber si existe por parte del IEDF o además de los criterios de los proyectos, del concurso que se hace, ¿no? De proyectos de buenas prácticas, si existen algunos otros criterios de buenas prácticas que ustedes estén pensando adoptar o capacitar a estos órganos para la selección de proyectos. Ya, en efecto, nosotros solo organizamos la elección, no tenemos, incluso aunque la ley dice que el Instituto Electoral es parte de las instituciones que ahora podrán sancionar el no cumplimiento de los proyectos, no tenemos dientes, todavía la ley no nos faculta en ninguna manera al respecto. Por eso hemos creado el Observatorio sobre el Presupuesto Participativo, donde traemos a la Contraloría, al InfoDF, y desde esa manera y con la sociedad civil, con los comités mismos, hemos tratado de meter presión y dar seguimiento a la ejecución de los proyectos. Ahí es muy interesante porque viene, por ejemplo, la Contraloría tiene dos instancias, una que es la dirección, a la que le reportan todas las delegaciones el avance del presupuesto participativo. Y luego están las redes de Contraloría, que es una figura de la propia ley de participación, donde participan ciudadanos voluntarios. Y ellos van y ven cómo va el avance del proyecto. Entonces, a veces pueden contradecir lo que dicen las delegaciones. Entonces, ahí hemos tratado de meter un mecanismo que nos permita confrontar a las delegaciones desde una perspectiva muy institucional. No podemos hacer nada. Ahora, lo del impacto nada más. El impacto nosotros no lo podemos medir, no tenemos instrumentos, estructura para medir el impacto del presupuesto participativo, pero sí te puedo decir que hay lugares donde el impacto es muy evidente, en los pueblos lo vemos de manera muy clara como el recurso es una cantidad que sí es significativa para ellos. Lo hemos visto, ahora hubo en Coajimalpa y en San Jerónimo, en Magdalena Contreras, hubo la creación de 4 nuevos pueblos. Parte del debate que tenían ellos es que al integrar colonias o al integrar pueblos perdían presupuesto participativo, porque en lugar de tener 4 presupuestos participativos tenían solo 1 al integrarse en un pueblo. O sea, ese fue un tema que se tuvo que llevar incluso a consulta. O sea, sí hay lugares donde es muy significativo y sin duda sería un buen tema, no tenemos ahorita la capacidad para hacerlo, pero para que después de 6 años, 7 años de presupuesto participativo se pudiera hacer un estudio del impacto que tiene en algunas colonias el recurso que se usa. Perdone. Iba un poco en línea, de casualidad, pues se derivó por ahí la respuesta, pero también iba en línea con eso. En Magdalena Contreras sabemos que no solo son colonias, si tomamos en cuenta colonias queda muy afuera un montón de pueblos, barrios, etcétera, y lo que también me preocupa es que hay asentamientos irregulares, no solo en Magdalena, también en Álvaro Obregón, en otras delegaciones, que quedarían afuera de esta determinación y no por casualidad son lugares en donde sí se requieren presupuestos y donde sí se requieren proyectos por las condiciones de vida y por la vulnerabilidad de las personas que viven ahí. Entonces a mí me preocupa un poquito esto, cómo se está considerando o si lo tienen previsto para considerarlo en el futuro, ¿no? Qué bueno que lo dices, y ahí está el artículo 203 íntegro, y dice que no habrá presupuesto participativo
en suelos de conservación, áreas comunitarias de conservación ecológica, áreas naturales protegidas, áreas de valor natural, áreas declaradas como patrimonio cultural o en asentamientos irregulares, ¿no? Y eso sí va a generar un conflicto, porque estos son lugares donde en efecto se disputan mucho el recurso. Y a veces, como las propias delegaciones tienen prohibido poner ahí cierto tipo de obras, se han aprobado proyectos muy cuestionables. Por ejemplo, recuerdo uno en Coajimalpa, donde se aprobaron televisiones, ¿no? De estas digitales, porque eran para las personas y no necesariamente una obra que alentara o que facilitara. Y Xochimilco, por ejemplo, ha hecho una división, llama asentamientos irregulares a los que son de nueva creación, los que tienen más de 25 años, a esos les ha generado una serie de proyectos como captación de agua o cuestiones que tienen que ver con la preservación, que es interesante. Xochimilco ha hecho eso y repito, los que tienen menos de 25 años, ahí no habrá presupuesto participativo. Es uno de los temas ahora que a ver cómo se definen. Yo nada más quisiera, dar tiempo para que mis compañeros también puedan plantear sus puntos, sus temas, y les pido de favor si guardamos sus preguntas para que al final las podamos contestar y podamos aprovechar el tiempo. Pero yo les agradezco mucho su atención y ahorita volvemos a tocar lo que tú quieres. Gracias. Perdón. Bueno, pues muchas gracias, bienvenidos nuevamente. Ahí me toca exponerles sobre un sistema electrónico que realizó el Instituto Electoral del Distrito Federal a través de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos. Como bien lo estaba explicando Manuel, el instituto lanza la convocatoria, la ciudadanía ingresa sus proyectos, la delegación los dictamina y se hace la consulta y después la delegación es la que los tiene que ejecutar. Como ustedes saben, por cuestiones de competencias, el instituto no es quien ejecuta los proyectos ganadores, sino las delegaciones. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces no sabemos si se ejecutó el proyecto, si no se ejecutó, si se ejecutó como se pidió o en qué etapa va el proyecto ganador. Es por eso que este sistema electrónico que tenemos ahorita aquí en pantalla nos ayuda ahora a hacer una tipo, yo le llamo Contraloría Ciudadana, estar observando cómo avanzan los proyectos, si tienen un avance o no tienen un avance. Este sistema es muy bueno porque cualquier persona en cualquier parte del mundo puede ingresar a él. Y hay dos formas. Uno, a través de la página del Instituto Electoral del Distrito Federal. En cualquier buscador le ponen IEDF, inmediatamente abre esta página y se desplazan la página, por favor. Y entran al recuadro que dice ubica los proyectos ganadores del presupuesto participativo. Y la otra forma de entrar es igual, a través de cualquier buscador, le ponen yo decido y también los va a enviar a una página, yo decido, donde también se va a abrir este link. Es bastante sencillo, como les comento, en cualquier parte del mundo con servicio de internet ustedes pueden ingresar o desde su celular pueden ingresar a esta página y ver el sistema que se creó. Tenemos aquí un video sobre el presupuesto participativo y aquí desplegamos la pantalla. Tenemos, como pueden ver también, qué es el presupuesto participativo, cómo presenta un proyecto, cómo llenar un proyecto por internet, y en esta parte donde está el mapa conoce el estatuto de los proyectos ganadores ejecutados en 2017, que es el mismo sistema. Bueno, una vez que entramos al sistema, como ustedes pueden ver, lo único que está cargado es los proyectos de la consulta 2017, los del el año pasado. Le damos clic en esta parte y aquí podemos ver que se nos explican 4 pestañas para buscar los proyectos ganadores por distrito, por delegación, por colonia o por sección. Aquí me gustaría que alguno de ustedes me ayudara a buscar su proyecto ganador en su sección o distrito, como quieran, para que vayan viendo. ¿Cuál sería? Colonia Nochebuena. Nos pide la delegación, inmediatamente pide la colonia Nochebuena, y les apuesto que no vamos a tener ningún avance. Ahorita lo vamos a ver. Tenemos la colonia Nochebuena y aquí le damos, en el enlace le damos clic
y está aquí ya se despliega esta pantalla. Como pueden ver, arriba tenemos, arriba por favor, tenemos que el proyecto fue Vialetas por Nochebuena y dice no iniciado. Esto quiere decir, no precisamente que la delegación no lo haya iniciado, quiero aclarar. Quiere decir que hasta ahorita la delegación no ha puesto o no ha actualizado esa información en este sistema. Tenemos el mapa de referencia donde se ubica el proyecto y una imagen de la calle donde se va a ejecutar el proyecto. Tenemos abajo los datos del proyecto. Estos datos se anotan tal cual el ciudadano registró su proyecto. Tenemos la descripción, que aquí como es Vialetas en los cruceros Topes y Veredas la Colonia Nochebuena, el rubro en que se encuadró el proyecto, y aquí tenemos la parte del dictamen del proyecto. Le damos clic en el dictamen y ustedes van a poder ver cómo dictaminó la delegación. En verdad que no hay, ustedes entran desde su celular al link y van a tener toda la información. Tenemos el dictamen de la delegación. Como pueden ver, la delegación en este proyecto lo dictamina como válido. Tenemos todos los rubros que anteriormente realizaba la delegación. Ahí la descripción, por ejemplo, no es una descripción. Exactamente, ahí no tenemos como tal una descripción, solo tenemos, digamos, casi es el nombre del proyecto. ¿Entre qué calles lo tenemos? Tenemos más o menos el costo estimado del proyecto, de este proyecto, la cantidad de población que estima resultaría beneficiada y finalmente tenemos si fue viable o no, declarado como viable o no este proyecto. Regresamos a la pantalla anterior, por favor. Hacia abajo, por favor. Y aquí tenemos después el acta de resultados de la consulta ciudadana. También ustedes pueden ingresar, le dan clic y se podrán dar cuenta que en esta colonia solo se registraron 2 proyectos y el proyecto ganador tuvo 104 opiniones favorables. Como ven, toda la información se va ya a concentrar en este sistema electrónico y pues como les digo, cualquier persona a cualquier momento, en cualquier lugar va a poder ingresar a este sistema. Cerramos, por favor. Vamos hacia abajo. Miren, a las delegaciones el instituto les abrió una página de Twitter y les dio una clave de acceso a este sistema. Cada delegación tiene su clave de acceso y estas delegaciones pueden aquí actualizarnos la información y se les dio un rubro para que también pusieran alguna fotografía para que nosotros pudiéramos ver el avance de los proyectos. Y como pueden ver ustedes, aquí el Twitter que se le dio a la delegación es Benito Juárez, Consulta Ciudadana, y aquí ustedes también pueden enviarle comentarios. Cualquier tipo de comentario favorable o desfavorable, pueden ustedes hacerlo, tal vez ponerles cuándo empiezas con el proyecto, o el proyecto ya va muy bien, o estamos buscando y ya no encontramos el proyecto. También a través de la página de Facebook, ustedes pueden ingresarle comentarios a la delegación y todo es, obviamente ya saben, como todas las redes sociales, de inmediato y en vivo y a todo color que se hace estos comentarios. ¿Podemos subir un poco arriba? Como les decía, aquí tenemos, dice no iniciado, pero las delegaciones tienen la posibilidad de cambiar ese estado y de cada día ir las delegaciones poniendo la información para que acrediten cómo se va llevando a cabo la ejecución de los proyectos. Este sistema es novedoso y como yo les digo es una Contraloría Ciudadana para mí, ¿no? Porque todos podemos diario estar revisando el sistema, diario estar revisando los proyectos y es una herramienta que se acaba de crear y que esperamos tenga una gran funcionalidad para que la ciudadanía ahora y las delegaciones se comprometan más a realizar los proyectos y la ciudadanía pueda ir observando cómo va el avance. Gracias. Me da gusto estar aquí con ustedes. Buenas tardes. Soy Rodrigo Chameri de Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Me parece muy interesante este medio de poder conocer los avances o la gestión del proyecto, cómo va integrándolo cada una de las delegaciones. Sin embargo, creo que en esta acción de poder
promocionar, dar a conocer los avances de cada uno de estos proyectos de participación ciudadana. Creo que además de concentrarlo en una página, como lo hacen bien, creo que sería muy interesante poder lograr una aplicación, una app, la cual puede descargar de manera mucho más sencilla, mucho más dinámica, informativa e inclusive hacer un reporte ciudadano, ¿no? No solamente las organizaciones que estamos aquí presentes y contribuimos, sino sería un reporte de manera más eficaz, más inmediata. Y obviamente, pues bueno, es muy difícil porque el cubrir todos aquellos espacios informativos es de vital importancia, máxima publicidad. Sin embargo, también creo que el poder desvirtuar o descalificar un proyecto simplemente porque no fue el que yo voté o el que yo presenté también se me hace algo no tan conveniente, pero se puede hacer como en esta aplicación se puede hacer como un diagnóstico muy determinado cuáles serían los puntos a tratar y pues bueno, poder tomarle una fotografía, y no solamente es un acto de presión ante la ejecución del proyecto o la gestión del proyecto para las futuras alcaldías, sino también pues es una manera de compartir los avances de los proyectos, ¿no? Entonces me parece excelente. Yo pongo ahí esta idea sobre la mesa de poder generar una aplicación. Creo que es una herramienta hoy indispensable, ¿no? Muchas gracias. Así es, justamente si se dan cuenta, esta es la primera ocasión que se hace este sistema y se está pensando en innovar, en darle más herramientas a este sistema, que sea más amigable, y también incluso se ha pensado en hacer la aplicación, no solo para este sistema, sino para otras muchas cosas más dentro del instituto. Este proyecto, este sistema electrónico, por ahorita es el que se creó. Se le están dando más herramientas. En el transcurso de su uso se va a mejorar para ver qué se le puede quitar, qué se le puede poner, y como bien lo dices, es una herramienta que no precisamente se hizo para presionar a la delegación, sino para que también toda la información esté concentrada en el sistema y también respetando el principio de máxima publicidad que debe regir a todas las instituciones y en particular al Instituto Electoral del Distrito Federal. No sé si alguien quiera verificar, hacer otro ejercicio para ver su proyecto ganador en su colonia. Coyoacán. Regresamos a la página inicial, a nuestro sitio, y recuerden, aquí ponemos el estatus. Le damos clic en consulta ciudadana. Delegación Coyoacán, ¿verdad? ¿Y la colonia sería? Por colonia. Y ahora en la colonia. Dos clics. ¿En dónde fue el proyecto de las televisiones? ¿En dónde fue el proyecto de las televisoras? ¿En dónde fue el proyecto de las televisoras? Para ver la Coajimalpa, para consultar la justificación. Bachó para toda la colonia hasta donde alcance el presupuesto. Bueno, Bueno, aquí les recuerdo que la información que se captura en el sistema es tal cual el ciudadano ingresa su proyecto. No variamos en nada esa información, y como pueden ver también encontramos la información respecto al dictamen del proyecto y la imagen que subieron en el sistema, y nuevamente podemos ver que aún no se encuentra iniciado el proyecto, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos en este sistema. Este sistema, como les comentaba, es de gran ayuda para nosotros y también para toda la ciudadanía en general, para que pueda ir revisando si su proyecto ganador ya se ejecutó en su colonia. Adelante. Okay, muchas gracias. Mi nombre es Ricardo Eloy. Pertenezco a la Asociación del LABID, Laboratorio de Ideas, Innovación y Desarrollo. Creo que este ejercicio es muy importante y es muy interesante. De hecho, felicito precisamente esta iniciativa.
Un área de oportunidad que creo que tiene este sistema es que ahorita, si no me equivoco, nada más está cargada la información del año 2017, precisamente de los periodos que están en este momento en desarrollo, teóricamente. Sería interesante el poder tener la información de los periodos anteriores para poder hacer un match precisamente entre lo que se ha hecho, qué no se ha hecho y cuál es el grado de avance que han tenido estos proyectos y por qué han tenido ese grado de avance. Creo que sería muy interesante hacerlo, si no se pueden tal vez desde los periodos anteriores, por lo menos en estos periodos delegacionales, ahora sí donde las autoridades delegacionales todavía continúan, para poderle dar seguimiento a este tema. Vale, pues. Comparto completamente tu opinión y tu idea. Como les decía, este es el primer año que se hace este sistema y se van a ir precargando los años subsecuentes y ojalá y sí también podamos contar con la información de años pasados. Gracias. Mira, complementando un poco la idea de la aplicación, sí sería muy importante poder tener como una visión más integral a partir del sitio. Tenemos la información, pero esta información, así como que en bruto, la verdad no nos va a servir para nada o no va a servirle mucho al ciudadano común y corriente. Entonces, quizás podría pensarse en una estrategia integral en donde en el mismo sitio del instituto se hicieran quizás algunas cápsulas de interpretación sobre la información, algo que nos vaya dando tendencias, que nos vaya ayudando justamente a interpretar la información y que también sirva para invitar a la participación en esta parte. O sea, no nada más quedarnos con el sitio como un primer paso, pero complementarlo con más cosas, ¿no? Paso con una pregunta por ahí y para darle continuidad a la exposición. Y ahorita tenemos un tiempo de preguntas y respuestas. Gracias. Mi nombre es Cintia Laurel, soy de Trisomía 21. Mira, yo tengo aquí pues una observación. Pudiera estar súper padre lo de la aplicación, pero aún así en la plataforma web yo creo que sí tendrían pues áreas de oportunidad, como por ejemplo buscadores por temas en específico. Porque, ok, a lo mejor a ti te interesa tu colonia, pero a lo mejor a ti te interesa un tema en específico, bacheo, o a mí, por ejemplo, accesibilidad para personas con discapacidad. Entonces, estaría muy interesante saber qué proyectos en la Ciudad de México tienen esas líneas y ver realmente un avance. Tener al final, no sé, gráficas, los mismos avances de cada tema o de cada proyecto y ver cuáles ya están concluidos. Porque al fin y al cabo aquí quien nada más manipula es la delegación, ¿no? Como tú dices. Y entonces todos están parados. Pero si la mayoría están así, en realidad no se está ejerciendo el... Entonces, esto sería que cada persona, que cada individuo tendría que hacer la función de estar así como que detrás de la gente. Sí. Sí. Interesante. Bueno, ok. Vamos a pasar a la siguiente exposición y si tienen más preguntas en la etapa en que nos quieran hacer con nosotros estamos. Gracias. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Yolosóchil Casas. Y lo que hemos estado viendo aquí y ahora son toda una serie de propuestas de innovación que ha estado trabajando el Instituto Electoral y sobre todo con una mira o con un objetivo que tiene que ver con la generación de confianza. Ya lo decía el maestro Manuel, que en años pasados el presupuesto participativo y la consulta misma, la generación de proyectos,
estaban como cojos, como que tenían un cierto grado de afidamiento, pero que la gente no cree mucho, y en eso nos hemos estado preocupados en generar cada vez más atención a este tipo de proyectos, que la ciudadanía conozca este derecho que tiene del ejercicio del presupuesto participativo y sobre todo que participe en el proceso de la consulta. Si bien es cierto que hemos tenido un alto índice de presentación de proyectos de presupuesto participativo, el índice de votos en el momento álgido pues no ha sido el óptimo. Entonces, ¿cómo ir generando todo esto? Bueno, entre las estrategias que está instrumentando el Instituto en esta ocasión es con organizaciones de la sociedad civil. Pregunta, me supongo yo que aquí hay varias personas integrantes de organizaciones de la sociedad civil, ¿cierto? Padrísimo, no me detengo en eso porque entonces ya todos sabemos cuál es la gran importancia de las organizaciones, qué es lo que hemos hecho las organizaciones, cómo las organizaciones construimos y fortalecemos ciudadanía. ¿No? La que sigue, por favor. Sabemos que nos dedicamos a un montón de cosas, desde los niños, las niñas, los derechos, los animales, el medio ambiente, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, sabemos cómo podemos incidir y sabemos que también tenemos antecedentes de incidencia que han construido precisamente instituciones muy importantes, que son las que ahora están trabajando. No todo se hizo en un día, no todo se hizo de manera muy rápida, algunas tuvieron mucho tiempo para estarse armando, pero que nos han ido dando precisamente esa posibilidad. ¿Por qué hemos determinado que las organizaciones son estratégicas? Fundamentalmente porque las organizaciones son puentes fundamentales entre distintos sectores, no solamente entre los ciudadanos de a pie, como yo les llamo, sino también entre nosotras, entre pares, y me uno como organización civil porque soy fundadora de varias organizaciones civiles y he participado en ellas, pero también con otros sectores, ¿no? Sectores de incidencia. Sabemos perfectamente que podemos generar liderazgos porque los identificamos, porque sabemos cuáles son nuestros grupos. Sabemos que tenemos diagnósticos fundamentales, porque si no, no podríamos hacer nuestro trabajo. Sabemos, acá hablabas de personas con discapacidad y quisiera saber qué proyectos son, porque tienes idea y porque sabes y porque tienes un diagnóstico de cuál es la problemática de las personas con discapacidad, ya sea sordera, ceguera, motriz, intelectual, psicológica, etcétera, ¿no? Sabemos qué es lo que aqueja a los grupos a los que atendemos y sabemos cuáles son las soluciones que podemos aportar, porque una de las cosas que sí tenemos las organizaciones de la sociedad civil es creatividad. Tenemos una imaginación impresionante, porque de cualquier cosita nos podemos pescar para decir aquí podemos incidir, de esta manera podemos incidir, y eso es precisamente lo que el Instituto Electoral del Distrito Federal tiene en la mira. ¿Cómo aprovechamos este gran mundo de las organizaciones de la sociedad civil para involucrarlo en los proyectos de participación ciudadana y en el presupuesto participativo? Bueno, para eso hemos estado trabajando toda una serie de actividades que se conjugan también con las actividades que nos ha presentado el maestro Manuel y que nos ha presentado el licenciado Julio. No solamente son las aplicaciones web, no solamente son la incidencia en las reformas electorales y el trabajo que hacemos con los comités ciudadanos, también estamos haciendo. Por un lado, por ejemplo, nos hemos aliado con el Instituto Nacional de Desarrollo Social, que seguramente muchas de ustedes conocen porque es el que nos ofrece el registro de la CLUNY, con el cual las organizaciones podemos acceder a recursos federales, recursos públicos federales. Entonces, ella, que es esa institución, que es la que tiene la base de datos más completa del país en materia de organizaciones de la sociedad civil, nos hemos coordinado con ella, hemos hecho un plan estratégico con esa institución para que podamos acceder no solamente a trabajar con las organizaciones y llevarles esta información de lo que es el presupuesto, de lo que es la ley, de cómo presentar un proyecto, sensibilizarlas, concientizarlas, tratarlas de sumar a que estén con nosotros en el instituto, acá en el electoral, sino también para que esa organización,
nos comparta el conocimiento que ella tiene sobre organizaciones y nosotros como Instituto Electoral y gente que estamos capacitando, dando talleres, dando información sobre lo que es el presupuesto participativo, nos podamos acercar a las organizaciones. Como bien sabemos, y de verdad que te voy a agarrar de ejemplo, cuando nosotros llegamos a la ciudadanía, regularmente la ciudadanía en qué cae cuando hace alguna propuesta, en lo que ves a tu alrededor y desde individuo. Me faltan árboles en el parque, o me falta pavimento, o la banqueta está rota, porque es lo que yo veo de manera cotidiana. Pero cuando vamos como organización de la sociedad civil, nuestra visión es distinta. Ya no vemos un problema individual, sino que vemos un problema colectivo. Y desde allí trabajamos como individuos con un chip metido en la cabeza para solucionar un problema colectivo. Eso necesitamos conocerlo acá en el instituto. Necesitamos darles esas herramientas a quienes nosotros les damos capacitación a la ciudadanía y a las organizaciones de cómo aprovechar el presupuesto participativo. Entonces, con el Indesol hemos establecido esta alianza y próximamente vamos a tener, el personal del instituto, vamos a tener un taller de capacitación para que podamos acercarnos más al mundo de las organizaciones de la sociedad civil y podamos entender mejor cuáles son las mecánicas que les mueve y cómo trabajan, cómo se mueven en favor de las comunidades y de los grupos que atienden. No, espérame tantito, Isela, gracias. Perdón que me traiga mi papelito, pero es que desde aquí no leo. Y si me pongo los anteojos, entonces aquí ya no leo. Entonces es cuestión de visión. Pero lo que podemos saber a través del registro que tiene el instituto es que el universo que tenemos como IEDF es de más de 7,000 organizaciones de la sociedad civil que están aquí en el Distrito Federal, de las cuales más de 1,300 tienen en sus objetivos participación ciudadana. En sus estatutos identifican, entre otros objetivos, el de participación ciudadana. El universo inmediato, rápido, que sabemos que ellas están comprometidas con fomentar la participación ciudadana, son 1,396 organizaciones. Entonces, independientemente de que sumemos a las otras 6,000, ¿no? O 5,000 y pico, pero el inmediato es ¿Qué hemos hecho desde el instituto a partir de febrero, que fue cuando iniciamos estas jornadas de capacitación sobre para las organizaciones de la sociedad civil? En los 40 distritos se han llevado a cabo hasta el momento, hasta la semana pasada, 206 talleres en donde hemos dado información, en donde hemos tratado de hacerlas enterarse de lo que es la ley de participación y lo que es este presupuesto participativo. Se llevan capacitadas 187 organizaciones de la sociedad civil. El número es pequeño frente a las más de 1,000 y pico que tenemos en la Ciudad de México con este rubro, pero el esfuerzo lo estamos haciendo permanentemente y por eso es importante esta capacitación que nos va a dar el Indesol al IEDF. Se han enviado más de 9,000 correos desde la base de datos del Indesol, invitando a las organizaciones a que vayan a sus distritos, se enteren qué cosa es esto de la Ley de Participación Ciudadana y qué es esto del presupuesto participativo. Muchas organizaciones, se los puedo decir, sí saben de qué se trata, muchas no le tienen confianza. Entonces, ¿cómo ir generando confianza? Y eso, por eso yo decía desde el principio, el instituto se ha preocupado por cómo ir ofreciendo herramientas que generen confianza en la ciudadanía y en las organizaciones, en donde tenemos un camino avanzado muy amplio. Desde el Instituto Electoral del Distrito Federal hemos enviado más de 1,700 correos electrónicos invitando a estos talleres que semana a semana se ofrecen en los 40 distritales. Gracias, Isela.
Tenemos otras acciones y otras actividades, no solamente nos quedamos allí. La capacitación, como bien decía Manuel, se terminan alrededor del 14 de julio, que es cuando se termina la fecha de la convocatoria para la presentación de talleres, aunque los talleres pueden seguir, eso no está por descartado, sí es el periodo intensivo en el que tenemos. Entonces, una de las cosas que se está haciendo es este taller que les hablaba yo hace un momento, que se llama Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario, Perspectivas desde la Sociedad Civil, que es el que nos va a ofrecer el INDESOL para capacitarnos a nosotros y poder entender el mundo de la sociedad civil organizada. Lo otro que estamos también trabajando son una serie de microforos con las delegaciones. Se van a realizar entre mayo y junio 16 microforos en las delegaciones, en donde estamos invitando a las autoridades delegacionales, a las y los nuevos integrantes de los órganos técnicos colegiados para la dictaminación. Estamos invitando a los comités ciudadanos y estamos invitando a organizaciones de la sociedad civil a que nos sentemos a platicar y a compartir las experiencias acerca de cuáles han sido los mejores proyectos que se han visto, presentarles buenas propuestas, tratar de abrirles un poco los ojos a las autoridades que a lo mejor no es por mala fe, no les creo mucho, pero no es por mala fe que ellas deciden que es mejor el reencarpetamiento que poner bancas en el parque o que poner rampas en las banquetas. Y como sí hay una serie de propuestas ciudadanas e iniciativas ciudadanas que tienen que ver más con el beneficio de la comunidad, que tienen que ver más con la incidencia en la cohesión social, con el fortalecimiento del tejido social, que todo eso redunda también en una mecánica de mayor seguridad para los propios barrios, las propias colonias, las propias comunidades. Entonces, muchas veces hay autoridades delegacionales que no conocen del todo este tipo de trabajo o este tipo de proyectos. Entonces, ¿cómo acercarles a las autoridades delegacionales estas iniciativas que se han llevado a cabo y que muchas de ellas ya están terminadas? Y cómo acercar también a la ciudadanía y a las organizaciones a las autoridades para que establezcan estos puentes de contacto y de intercambio de información. Estos foros, como les digo, se van a llevar a cabo a partir de la siguiente semana de mayo y hasta el 30 de junio, dentro de este periodo de la convocatoria, para poder generar una mayor información y mayor sensibilización de autoridades y ciudadanía frente a la presentación de proyectos. Y finalmente por aquí, qué bueno que creo que la compañera de la Nochebuena, tú hablabas de las buenas prácticas, del premio de las buenas prácticas. Ese es otro de los temas que estamos también trabajando para poder visibilizar aquellos mejores proyectos y proyectos de innovación, porque este asunto no solamente tiene que ver con la presentación de proyectos, como bien decía Manuel hace un rato, que tengamos 19,000 y nos tiren 7,000, bueno, pues eso no nos beneficia a nadie, pero sí lo que estamos buscando es una mayor calidad de proyectos. Por eso también la suma de las organizaciones, porque las organizaciones tienen ese expertise y porque tienen esa imaginación. ¿Cómo podemos generar? Ahí terminamos en esta. ¿Cómo podemos generar este tipo de proyectos innovadores de calidad y que puedan ser replicables? Bueno, el premio que vamos a dar ahora, que se estará llevando a cabo la ceremonia de premiación a finales de mayo, estamos pensando, estamos ya trabajando, ya lo pensamos, pero lo estamos ya trabajando sobre este camino para llevar a cabo un evento en donde se puedan visibilizar, en donde no sea nada más la entrega del cheque de ya lo ganaste y chao, vaya, adiós, mucho aplauso, sino que también pueda ser más mediático, porque tenemos que hacer uso de los medios de comunicación, porque tenemos que ensalzar este tipo de innovaciones, porque tenemos que mostrárselas también a los medios de comunicación, que es otro de los mundos que tenemos que sumar a este esfuerzo, porque pues no todo es publicidad, porque la publicidad es muy cara, desafortunadamente, y desafortunadamente los presupuestos cada vez van más a la baja, sobre todo de las instituciones, y eso no nada más es en el IEDF,
En todos lados, todo el tiempo nos están recortando, y nos recortan principalmente todo lo que son los temas de comunicación, así como a nivel federal recortan salud y educación. Acá nos recortan comunicación, y entonces nos dejan como muy cortos. ¿Cómo encontrar aliados? Bueno, este tipo de instrumentos que nos permite llegar a más personas, los tenemos que hacer muy lucidores, y sí tenemos que presumir aquellos proyectos que son realmente de innovación. Bueno, este es parte del trabajo que estamos realizando con organizaciones de la sociedad civil, y esperemos que estas organizaciones también presenten proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolo. Gracias. Y bueno, pues ya solamente me resta darles las gracias a ustedes, y como la información es mucha, y las necesidades también son amplias y el tiempo es muy corto, pues en realidad ya no me queda más que invitarles a que por favor naveguen en todos los micrositios que tenemos, en el micrositio creado ex profeso para el presupuesto participativo, en el micrositio de participación ciudadana y en todos los que la página institucional tiene. En este tema, como en todos los que el instituto maneja, estamos aplicando también lo que Capital Cívica insiste a partir de la Estrategia Nacional de Educación Cívica, que es mucha verdad. Siempre les vamos a decir qué está pasando, cómo está pasando, por qué está pasando así. Estamos también con el eje estratégico de mucho diálogo. Siempre encontrarán ante cada pregunta, ante cada duda, una respuesta, y si algo no se tiene, lo averiguamos juntos. Entonces siempre habrá mucha verdad y mucho diálogo, y también para eso necesitamos mucha exigencia, que ustedes y nosotros y todos corresponsablemente le exijamos a quien tiene que hacer lo que le corresponde, que lo haga en tiempo y forma adecuados. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Yo ya lo dijeron todo, hay muchas cosas. Aquí está Idalina, y pues regreso a los micrófonos. Muchas gracias. Ya pasó la parte de preguntas y respuestas. No, sí, todavía tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Justo a la parte de preguntas y respuestas, por favor. Gracias. Gracias, buenas tardes. Jorge Serrano, de la organización Tendiendo Puentes. Bueno, del micrositio lo felicito finalmente, porque nosotros que estuvimos observando más de 100 proyectos el año pasado en 5 delegaciones, lo más complicado ha sido la ubicación de los propios proyectos, porque era diciembre, en la última quincena, y apenas estaban iniciando las obras. ¿Qué sucede? Que hacen las obras y como es tan ambigua la descripción, terminan haciendo lo que quieren. Pero a nosotros nos complica mucho el no tener ya delimitado el cuadrante. Pero si este cuadrante ustedes lo hicieron con la vaga información que están poniendo, por ejemplo en la colonia Nochebuena, pues es toda la colonia. Y para poder verificar tan solo que las viviendas que se colocaron en la calle, teníamos que recorrer cada una de esas calles de toda la colonia para identificar cuántas se colocaron, a qué precio y si realmente se cumplió con el monto y con la actividad. Sigue siendo información que no va a tener utilidad social si alguien no se pone a observar y a vigilar si exactamente fue lo que se hizo. Entonces, sí nos provee, sin duda, de una herramienta de fácil acceso a comparación de la que se tenía el año pasado, pero tendría una mayor utilidad si realmente podemos aplicarlo. Segundo, a mí me gustaría que pudieran poner mayor información que deban de colocar las delegaciones. Por ejemplo, si ya está haciendo la obra, ¿qué va a poner? En avance y concluida. Nada más. Me gustaría que pudieran poner un detalle, qué fue lo que se hizo con mayor descripción de esa obra, porque finalmente nosotros cuando pavimentan una calle, hemos ido a ver y pavimentan y dicen concluida, pero no sabemos cuántos metros cuadrados fueron, qué se utilizó. Y la tercera es, ¿cuánto presupuesto están utilizando? Lo que están haciendo las delegaciones es que están subcontratando a otras empresas por paquete. Por ejemplo, reencarpetamiento. Todo lo que sea reencarpetamiento se lo asignan a una empresa y la empresa hace lo que quiere y siguen sin las señalizaciones. Entonces, bueno, a grandes rasgos está bien la iniciativa, la propuesta la vamos a utilizar, pero sí nos gustaría que cuando vayan a hacer un nuevo rediseño nos puedan generar un grupo focal para ver qué pueden implementar y que nos sea a nosotros de utilidad y nuestros ciudadanos y las personas que hacemos este tipo de ejercicios de observación. Gracias.
Muchas gracias. Por allá una de aquel lado, una y una. Si les parece, escuchamos cinco preguntas y contestamos. Bueno. Después otras 5. Por favor. Sí. Bueno, yo tengo una duda. En el 2016 participé de manera como organización civil para un proyecto de precisamente una colonia que se llama La Letrán Valle, que es una colonia que es un poco pequeña, ¿no? Benito Juárez. Ahora, una de las dudas que me quedaron, porque fue una colonia que lo que proponían, y como ahorita decía la maestra Consuelo, era, nosotros como asociación civil veíamos ciertas cosas que las personas que viven en la colonia, pues dicen, ay, aquí falta que el arbolito, que quiten los botes, que chalala, chalala. Y a veces nosotros decíamos, bueno, la problemática que existe en la colonia era que había demasiada gente, bueno, no es problemática, pero hay demasiada gente adulta, pero sin trabajo, o personas que ya están jubilados, personas que ya se dedican totalmente a la casa y a, pues ahora sí que esperar, ¿no? El día de sus días finales, ¿no? Por así decirlo. Desgraciadamente había mucha depresión en ese lugar, y una de las cosas que yo notaba, porque yo me dedicaba a trabajar con adultos mayores, era el hecho de que ellos me decían, ya no tengo nada que hacer, me queda el Parque Los Venados, pero no me queda nada que hacer. Y entonces propusimos un proyecto en el cual hablábamos de hacer un tianguis de la tercera edad. Este tianguis era que todas las personas que estaban haciendo, por ejemplo, hacían quien tejía, hacía quien hacía bocinas, hacía el carpintero que quería vender todavía que estas personas se sintieran útiles y hacer un tianguis, hacer un evento en el de Los Venados, ¿no? En el Parque de Los Venados. Bueno, total es que veíamos esta parte de esta manera de incidir con nuestra población, sobre todo pues con la gente que estaba ahí, y de repente, bueno, cuando eligen un proyecto 2, uno de arreglar el Parque de División del Norte y otro de arreglar unos baches. Yo ahí dije, bueno, entonces, ¿en dónde queda la incidencia de las sociedades civiles, ¿no? En este sentido, yo propuse y fui a hablar al instituto que eso no era injusto, puesto que decía que el presupuesto no se iba a utilizar para arreglar ese tipo de baches, ese tipo de cosas, porque eso le corresponde a la delegación, precisamente. Ahora, sin embargo, se eligió uno de esos y después de tanto pedir ahí, pusieron el mío, bueno, el de los viejitos, ¿no? Apoyar a la tercera edad. Bueno, así les digo, de cariño, pero apoyar a la tercera edad. En ese sentido, ¿quién elige para que estos proyectos sean votados? ¿Quiénes son las personas que están arriba y dicen, a ver, este conviene porque es de una incidencia social? Porque entonces todas las sociedades civiles se quedan a un lado y seguimos cayendo en la misma idea de que el presupuesto participativo es para arreglar baches o arreglar parques y esas cosas. Y bueno, ahora en parte también la convocatoria, una de las limitantes que tenía en ese tiempo fue que no podías utilizar medios digitales, no podías utilizar redes sociales. Entonces yo tuve que salir con pancartas y poner unos anuncios y hacer un gastadero de dinero en el sentido de maltrato al ambiente, porque tuve que ir en cada casa puerta por puerta y tocando a los vecinos y explicando. Los vecinos que fueron y votaron eran adultos, entonces tampoco sabíamos que existía una plataforma de votación, porque tampoco hay una capacitación a los que están participando de todas estas herramientas que pueden existir, y tampoco existe no nos dijeron que existía una plataforma de votación por internet, y obviamente tampoco pudimos explicarle a estas personas que son adultos y que obviamente les cuesta un poco de trabajo ir a internet, meter todo este rollo, pues llegar a este punto. Sin embargo, por ese lado, bueno, ahí sí lo veo como que nos puedan, como dice el compañero, ¿no? Un punto focal, o ver de qué manera nosotros como ciudadanos y participantes y observadores electorales poder hacer un medio de comunicación y difusión a través de redes sociales o a través de diferentes medios. Gracias, Eric. Por favor. Sí, en esa misma línea, una pregunta más concreta, sobre todo la última presentadora. Se mencionó que se hicieron capacitaciones a las organizaciones de la sociedad civil. Ahora, yo quisiera preguntar si esa capacitación ya estaba prevista o había un listado previo, ¿cómo se hizo? Porque hay organizaciones que no nos enteramos. Entonces, ¿cómo se podría hacer que nos acerquemos a ustedes? Si hay que hacer una solicitud, o sea, ¿qué procedimiento más concreto para que ustedes brinden una
capacitación, en este caso sería a organizaciones específicas, ¿no? No sería una jornada, no sería un seminario, sino que una organización se acerque a ustedes y les pudieran brindar esa capacitación, ya sea a un miembro o a 2 o 3, no hace falta que esté, ¿no? La comisión directiva, cómo se organicen, ¿no? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Martínez Rocha, vengo de Organización Fuerza Ciudadana y mi pregunta es respecto de la página de internet. O sea, en realidad pues viene mucha información, vienen descargados todos los documentos y comentaban la parte de pues escribir en Twitter, de hacer un tweet para decir, bueno, qué pasó con el presupuesto, pero pues en realidad yo no encuentro, o sea, pues sí, puedo estar mandando tweets todos los días y el presupuesto, pero pues en realidad no hay un método de exigibilidad. O sea, si bien la ley contempla que, bueno, si termina el año fiscal y no pasa nada, bueno, va a haber repercusiones. Pero, ¿cómo exigir esa repercusión? Eso es, o sea, lo importante. Porque pues puede que la ley establezca que que tiene que ser al final del año, pero pues no pasa, y ahorita lo vemos que pues en la página bueno, yo estuve viendo de varias colonias y pues prácticamente yo no encontré ninguno que estuviera ya en marcha o que ya estuviera finalizado. Entonces eso es complicado, ¿no? Y otra cosa muy importante que, bueno, pues sí viene muy completa la página de internet y, o sea, la aplicación para personas como nosotros que tenemos posibilidades de tener el teléfono, pues sería muy buena una aplicación, pero ¿qué pasa con las personas que no tienen acceso a estos medios electrónicos? Creo que sería más importante pues difundir esta información, no solamente con una aplicación o por la página de internet, sino difundirla con otros medios, porque pues no es tan incluyente decir, pues es una página y ya. O por ejemplo, como decían ahí adelante, los adultos mayores pues como no tienen como la facilidad que puedo tener yo o pueden tener los demás. Y pues eso es todo. Gracias. Bueno, pues yo quisiera sí subrayar también que aquí estamos presentes los integrantes de la red de observación del instituto. Entonces yo creo que sí también un paso adelante será el pensamiento como red. O sea, ¿cómo vamos a influir? Porque finalmente, o sea, aquí también se estaban planteando estrategias con las organizaciones de la sociedad civil. Acá estamos, ¿no? Y además estamos en una red. Entonces, lo más importante será fortalecer esta red para que entonces, con la experiencia que además ya tenemos en la observación del presupuesto participativo, pues entonces sí podamos incidir realmente. Entonces, bueno, mi primera propuesta que estaba yo compartiendo con Jorge era, bueno, yo me comprometo a hacer un pequeño documento con observaciones sobre lo que veo aquí respecto a las estrategias que nos están planteando. Le veo muchas ventajas, como dice Jorge, al hecho de que ya esté un sitio, pero muchas desventajas a la falta de una estrategia integral. No veo estrategia. Entonces, bueno, pues vamos a crear la estrategia, ¿sí? O sea, ese es el punto. Creo que lo que veo son acciones como aisladas, entonces hay que integrarlas en una estrategia y sobre todo hay que pensar, bueno, la fuerza que tenemos ahorita es como red. O sea, porque, bueno, ya hemos demostrado que podemos incidir, ya nos tomaron en cuenta para que nos recibieran para el asunto de la Asamblea Constituyente. E inclusive, bueno, pues por aquí preguntaban, ¿quién carambas toma las decisiones en relación a los presupuestos? Pues ya nos explicaron que se va a integrar de una manera diferente. Pues quizás una de las cosas que se tendría que hacer sería que tuviéramos como red reuniones con esos nuevos grupos, aparte de saber cómo caramba se van a integrar, o sea, cuáles son los criterios de que van a haber académicos y van a estar, bueno, sí, pero ¿cuáles son esos criterios? Y tratar también de incidir, como decía nuestro compañero, y bueno, que se decía también en la exposición, para que sean propuestas de calidad y que haya un criterio para que no se vayan hacia esta selección
nada más de encarpetamiento, y que si se van nada más por esa selección, que hay una sanción. O sea, nosotros, la red, tenemos esa facultad para sancionarlos, o sea, es una sanción social, sí, bueno, pero pues por algo se empieza, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí sí también utilizar pues, la parte del Twitter, la parte de las redes sociales, todo, e incidir en medios. Sí tenemos la capacidad y la posibilidad como red de que nos tomen en cuenta los medios de comunicación. Entonces, pensar en que sí tenemos esa importancia, ¿no? Me parece 2 preguntas, las demás fueron sugerencias. ¿Quisieran contestar alguna? Sí. Quizá lo del órgano técnico. Sí, incluso tocar lo de Letrán Valle. O sea, yo también vivo en la Benito Juárez y un experimento que hicimos fue poner proyectos con vecinos muy innovadores en la idea de alentar la innovación y la creatividad. Y hubo vecinos muy entusiastas que nunca habían participado ni sabían del presupuesto y los hicimos participar. Y en la colonia solo hubo 4 proyectos que dictaminó favorable la delegación. Casualmente 4 reencarpetamientos o balizaciones, 4. Lo único que cambiaba era el lugar, ¿no? Y eso hizo la Benito Juárez, o sea, orientó hacia allá, que es donde no tenemos mucha injerencia. Y digo, la convocatoria tiene cosas y claro, es un problema de ir generando conocimientos sobre la convocatoria. La convocatoria dice desde el año pasado que si yo no estoy de acuerdo con la dictaminación, puedo ir a la delegación y pedir que me fundamenten por qué mi proyecto está rechazado, ¿sí? Y ellos tendrían que darme mayores argumentos, motivar mejor su resolución. ¿Qué ha sucedido con esto? Cada vez tenemos más ciudadanos que impugnan las resoluciones de las delegaciones y tenemos consultas extraordinarias, ¿no? Hemos tenido 10 consultas extraordinarias sobre proyectos que se dictaminaron mal, que luego la delegación reconoce y que hay que volverlo a hacer. ¿Quién lo vota? Pues lo vota la gente. Ustedes vieron la cantidad de votos con las que gana un proyecto, 80, 100, ¿no? O sea, con muy poca gente, y les puedo decir que hay colonias que con 2 votos se hace un proyecto. Entonces, sí tenemos que alentar mayor la participación, saber que en efecto uno de los puntos débiles del presupuesto está en la dictaminación. De ahí que la Asamblea Legislativa haya pensado en el órgano técnico colegiado como un instrumento más plural, más diverso para la dictaminación. Entonces vamos a ver cómo nos va por ahí con esta experiencia, ¿no? Y algo que no estoy muy de acuerdo, aunque siempre hay que ser autocríticos, es que no hay una estrategia. Aquí Julio César ha hablado sobre la cuestión de la página para darle seguimiento, pero yo hablé también del observatorio ciudadano. Hay un observatorio ciudadano, además de esta red de observadores, el instituto ha creado un observatorio sobre el presupuesto participativo, a lo cual los invitamos cuando ustedes quieran. Siempre estado las puertas abiertas, a lo mejor algunos de ustedes han asistido, pero en este observatorio no solo son organizaciones de la sociedad civil, no solo son comités. Decía yo que está el InfoDF, que tiene por ley la posibilidad de que las delegaciones le reporten los avances y que trimestralmente tienen que subir a sus páginas y en la página del InfoDF los avances en materia de presupuesto participativo. Es normal que ahorita no haya avances porque los presupuestos no llegan para este tipo de obras y empiezan realmente como a mediados de año a despegar los proyectos de presupuesto participativo. Pero esta red, que no está en la ley, ha permitido empezar a presionar, a que se finquen incluso cuestiones administrativas, juicios administrativos para gente que no cumple o que no está atendiendo las necesidades de los ciudadanos. Entonces, sí hay instrumentos que hemos creado dentro de una estrategia más integral, porque, repito, nosotros no tenemos dientes, no tenemos manera de hacerlo, lo hacemos junto con la gente, ¿no? Viene el contralor o un subdirector o un director de la Contraloría y rinde un informe de cómo van los informes que le rinde la delegación sobre el avance del presupuesto. Y viene también de la Contraloría la gente que maneja las redes de Contraloría, les decía, que son ciudadanos, ciudadanas que están viendo en campo
cuáles son los avances. Entonces, eso nos permite, más las observaciones que hagan los propios comités, a veces vienen las delegaciones también para defenderse un poco de cómo los trata ahí el observatorio, y nos permite dar seguimiento. O sea, hay varios instrumentos, quizá no lo integramos o no lo vimos como una estrategia, pero el instituto sí ha tenido preocupación de cómo involucrarse más en el seguimiento a los proyectos, ¿no?, dentro de las limitaciones que la ley nos impone. Ese es un poco el tema. Entonces, nada más lo quería señalar. Y algo más sobre el órgano técnico. Algo que hicimos fue darle a las delegaciones unos lineamientos. Decirles, mira, te voy a dar un lineamiento, no tienen por qué pelarnos. Así como nos dicen ustedes, hay que decirle a la delegación, sí, se lo podemos proponer y lo negociamos, pero no hay nada que legalmente lo disponga. Lo cual hicimos lo mismo. Los cambios a la ley decía que 90 días después de que se emitiera el decreto de reformas de noviembre, tenía que hacer la delegación unos lineamientos para integrar el órgano técnico. Como sabíamos que iba a ser muy a modo de los delegados, lo que hicimos fue proponerles unos lineamientos, pues de cómo lo integran, de cómo funciona el órgano, cómo tomen decisiones para que fueran colegiadas. Todo esto se los dimos, pero se los dimos, o sea, a base de la persuasión y decir, tómenlos como referente. 8 delegaciones nos contestaron, sus lineamientos los vamos a tomar, y así han integrado, o sea, cómo han invitado a los académicos, las mesas directivas de consejos ciudadanos delegaciones han hecho plenos para elegir a sus integrantes. O sea, algunos nos han pelado, ¿no?, pero otros 8 no nos han contestado. Entonces, lo que digo es, si hemos intentado poco a poco, a través del diálogo, de la persuasión, que se vaya abriendo y haciendo más transparente el mecanismo. Entonces, nada más lo dejo ahí, pero sí, quizá la estrategia no es muy evidente, pero sí hay elementos que nos permiten pensar que estamos tratando de incidir en el seguimiento a los proyectos del presupuesto participativo. Perdón. Bueno, yo solamente quiero retomar una pregunta y otra intervención. Respecto de cómo se están invitando a las organizaciones de la sociedad civil. De entrada tomamos la base de datos del Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, es decir, tomamos aquellas organizaciones que tienen CLUNY y cuyos datos están en Internet y son públicos para todo el mundo. Por el otro lado, invitamos a todas las organizaciones que están registradas aquí en el Instituto Electoral y cuyos datos también, la base de datos contamos con ella. Una de las graves cojeras que tiene pues sí, problemáticas que tienen estos directorios públicos es que son las propias organizaciones las que actualizan sus datos. Muchos de estos datos no son actualizados, entonces es muy probable que si el representante legal o el presidente o director de la organización cambió con ello su correo electrónico, pues nos quedamos con el dato anterior y ya no está llegando la información a la organización, por un lado. Por el otro lado, por eso hablaba yo de hace un momento de que a través de la base de datos del INDESOL se enviaron más de 9,000 correos a las organizaciones que tienen ellas en sus bases de datos y nosotros enviamos más de 1,700 correos a la base de datos que tenemos aquí en el Instituto Electoral. Es muy probable que a algunas de sus organizaciones no les haya llegado esta invitación. Si es así, ahora sí que yo estaré solicitando a las compañeras y los compañeros que los convocan a ustedes a que nos compartan la base de datos para volver a emitir una convocatoria. Además, hay el compromiso de cada una de las direcciones distritales de convocar a las organizaciones que están dentro de su demarcación. Entonces, también allí hay un tercer refuerzo en materia de invitarles a los talleres. Hasta este momento, las direcciones distritales sí arman los talleres en una fecha determinada que está incluso en la página web, y responden mucho a partir de que la organización se interesa y pregunta. Y sabemos bien que las organizaciones no necesariamente están dentro de su escenario el presupuesto participativo. Lo está para las que están aquí, pero para ese mundo allá afuera tan enorme, pues muchas veces no está, y por eso tenemos que aprender cómo acercarnos a ellas, y por eso este esfuerzo de trabajar. Ahora, la otra, acerca del comentario de cómo actuar como red.
Yo aplaudo esa propuesta, de verdad, yo pertenecí hace muchísimos años a la Red de Salud del Distrito Federal, que fue la impulsora de las propuestas en materia de reformas legales en la Ciudad de México para la salud sexual y reproductiva y en contra de la violencia de las mujeres, y la cual nos llevó a ser ahorita lo que tenemos pero actuamos como red en ese momento las organizaciones, o sea, sí nos juntamos como organizaciones civiles, sí hicimos una serie de propuestas, sí empujamos a las autoridades gubernamentales a que nos fueran escuchando, a que se fueran comprometiendo, y yo creo que en ese sentido, eso es una de las cosas que yo empecé diciendo. La gran fuerza de las organizaciones es que son un puente, que tienen la posibilidad de venir y tocar la puerta ante las autoridades gubernamentales, y por el otro lado son un elemento fundamental de presión colectiva. Ustedes en la colectividad pueden y tienen el compromiso, deberían de tener el compromiso como red de ejercer esa presión ante nosotros como instituto electoral para que nosotros vayamos avanzando cada vez más y los tengamos como ese aliado que nos presiona a nosotros y que nos ha podido llevar a hacer una serie de cambios que, aunque se vean aislados, sí nos cuestan mucho trabajo, pero si vamos solitos no va a poder el instituto avanzar lo rápidamente que pueda o que quiera, ¿no? Si traemos la presión de esta red que son ustedes, del propio observatorio que tiene el instituto, yo creo que vamos a poder ejercer mucho mayor presión a las autoridades con las que podemos también ir trabajando este tipo de cosas. Entonces aplaudo la moción. Gracias. Yo les pediría, si no tienen inconveniente, todavía nos falta la parte de ver los avances de la agenda de trabajo que nos planteamos en el mes de enero. Entonces, si pudiéramos hacer un receso de 5 minutos, las preguntas que tengan los compañeros nos puedan ayudar a platicarlas ahorita en corto, regresar en 5 minutos para ver los temas de la agenda pendiente y tampoco nos vayamos muy tarde de la hora programada. ¿Les parece? ¿Sí? Entonces, nada más para terminar, muchas gracias Consuelo, Julio, Manuel y Cela. Fueron muy, muy importantes sus aportaciones y creo que sí es un tema que da para mucho más y para hacer tal vez en otra repetida ocasión todo lo que se nos vaya haciendo, tal vez alguna metodología de observación que quieran ver específica del presupuesto participativo, pues juntarnos con la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y poderlo aterrizar de una mejor manera. ¿Ibas a decir algo, María Elena? Sí. Bueno, es que en realidad no era una pregunta, pero hablando de lo que había dicho Regina sobre la estrategia y con la experiencia que tenemos también igual en otros observatorios, a mí me parece, y aprovechando que estamos todos aquí reunidos y no en corto, sí mencionar que hay una serie de insumos y estamos en el primer paso. O sea, tenemos la ley y tenemos este sitio de información que apenas es el lugar en donde vamos a colocar información. Pero yo sí quisiera señalar que en el camino de un observatorio nos hace falta por parte del IEDF, pues por un lado esos lineamientos, o sea, hace falta esos lineamientos, no para confrontar a las delegaciones, sino precisamente para poder dirimir y generar una presión legítima. ¿Sí? Segunda, dentro de esa estrategia, una línea también estratégica de todo lo que es la parte de difusión, pero no del material del IEDF, sino de difusión de cómo formular proyectos con impacto social y de por qué las organizaciones son las que deben de innovar y que ese es el criterio que debe de prevalecer para que puedan surgir este tipo de proyectos innovadores, que es de lo que se trata justamente, a mi gusto, ¿no? El presupuesto participativo, aprovechar ese capital innovador de la sociedad. Y 3 cosas más. Si no tenemos criterios técnicos, también hemos trabajado como evaluadores con Indesol y creo que para allá vamos, junto con el InfoDF. Estamos trabajando en los indicadores y estamos trabajando en los criterios. Si nos ayudan como IEDF, creo que podemos presionar mejor, porque ahí está, ¿sí? Ahí está el clavo, ¿sí? Si tenemos los criterios técnicos para la formulación, para la selección, para la evaluación, ¿sí?, de los proyectos e incluso para evaluar si la ejecución se hizo bien. Entonces, vamos a tener todos elementos para hacer una presión legítima. Y en ese sentido también, pues obviamente una vez teniendo los criterios, tiene que haber una capacitación y
un programa de sistematización y réplica de los proyectos exitosos. ¿Por qué? Porque la sistematización y la réplica, que es generación de conocimiento, ¿sí?, se tiene que manejar con ciertas metodologías. Entonces, yo creo que podemos aprovechar muchas experiencias exitosas de otros observatorios y no volver otra vez por el camino de las ocurrencias, de volver a ver qué hacemos, a ver, o como decimos también como consultores, no hagamos planeación por presupuesto, hagamos planeación por objetivos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Gracias, María Elena. Entonces, si no tienen inconveniente, nos vemos a la 1:05 de regreso para poder trabajar los temas de la agenda y podamos acabar lo antes posible. ¿Vale? Gracias. No, aquí.
Instituto Electoral del Distrito Federal.